Muy buenos días, muy buenas noches, amigas y amigos. Hoy nos adelantamos a la fiesta del domingo y nos adelantamos de una manera muy especial porque la fiesta del domingo nos cierra el ciclo de Navidad. Hemos comenzado el último domingo de noviembre, que fue el primer domingo de Adviento, 4 domingos, preparándonos para la Navidad. La Navidad pasó, no creo. La Navidad es Jesús y Jesús no pasa. Simplemente vivimos litúrgicamente el nacimiento de Jesús. Hace 2 días, más aún el martes, la Iglesia, si bien litúrgicamente lo hemos celebrado el domingo, la Iglesia de Oriente celebró la Epifanía, lo que nosotros llamamos los Reyes Magos, como una cápita entre comillas. Yo prefiero los Reyes Magos al gordito ese que viene de no sé dónde, pero es mi opinión. Quizás porque de niño eran los Reyes Magos, y justo estos días, el martes, no, el lunes de esta semana, con qué emoción, no, yo veía los Reyes Magos, y entonces, como ahora modernamente ya vienen en avión o en distintos, digamos, medios de estos que surcan los cielos, y entonces que los Reyes Magos están viniendo en esta línea aérea, en la otra, que están llegando en tren, que están bajando del barco, qué emoción, ¿no? Y llovía y nevaba, porque en España ahora están a 0 grados. Las calles repletas de niños con sus papás, Melchor, Gaspar, Baltasar. Bueno, es mi experiencia. Papá Noel, la verdad, que yo hasta que no vine aquí al Perú, no digo que no lo conociera, pero era un extraño, ¿no? ¿Usted quién es? Ah, Papá Noel, mucho gusto, Padre Pablo. Punto. Pero Melchor, Gaspar y Baltasar, olvídate. Y eso fue el día 6. Pero en Oriente, o sea, todo lo que es Grecia, Turquía, toda la Rusia, todo lo que fue la Unión Soviética, por supuesto, países del este, su día central, o sea, su Navidad, es el día 6 de enero, o sea, el martes. Ese día fue su fiesta. Y ayer miércoles 7, hoy jueves 8, pero ayer miércoles 7, ellos celebraron la Navidad. O sea, Nochebuena el 6 y el día 7 la Navidad, porque es la manifestación de Dios a los pueblos. El día 24 es Dios se manifiesta a su pueblo, Israel. No, Belén. Allí llegaron los magos, sí, es verdad. Pero fue el pueblo, los pastores, los primeros en ver a Dios en su pueblo. Pero el 6 de enero es cuando Dios se manifiesta a todos los pueblos. Por eso Melchor representa a lo que ellos conocían como Europa. Gaspar, lo que ellos conocían como Asia. Y Baltasar, lo que ellos conocían como África. ¿Existía América? Por supuesto, pero el que escribió la Biblia no sabía que había América. Perdón. ¿Existía Oceanía? Claro. Pero el que escribió la Biblia no sabía que existía Oceanía. Pues si no, serían 5 Reyes Magos. En la época conocían Europa, Asia y África. Melchor, Gaspar y Baltasar. O sea, el mundo conocido es conocido por Dios en su manifestación, en su Epifanía. Pero queda una fiesta más para cerrar el ciclo de la Navidad. Y esa fiesta es este domingo, el bautismo del Señor. Hay momentos, después te lo voy a contar, porque ahora vamos a escuchar al Padre Alex desde Roma, que nos envía como todas las semanas el mensaje reflexivo del Evangelio, pero el Evangelio de este domingo. O sea,
cuando los Reyes Magos, litúrgicamente, la fiesta ha sido celebrada litúrgicamente el domingo, aunque en realidad fue este martes 6. Sin embargo, litúrgicamente en Occidente, o sea, nosotros, pues lo hemos celebrado el pasado domingo, cuando los reyes llegaron donde estaba Jesús. Y eso nos sirve de reflexión. ¿Con quién? Con el Padre Alex Lang, a quien ya le damos pase. Padre Alex, desde Roma, bienvenido, y nos ayude a reflexionar sobre el encuentro de Jesús con los Reyes Magos. Feliz domingo, hermanos, hermanas. En muchos países de Latinoamérica hoy se celebra el Día de la Epifanía del Señor, esta imagen preciosa de los 3 Reyes Magos. 3 sabios de Oriente, provenientes de distintas partes del mundo, que dejando sus seguridades, dejándose llevar por su búsqueda, por su pregunta, por esta estrella que aparece en el cielo, se lanzan a mundos desconocidos para adorar al Mesías, entregar sus dones. Hermanos, este es el mensaje de esta fiesta, el único gran Mesías revelado, el Hijo de Dios, el Emmanuel, entregado a todos los pueblos de la tierra. Eso nos llama al discernimiento, como los magos, a saber distinguir. Sabemos que a lo largo del tiempo, en nuestro tiempo y a lo largo de la historia, muchos mesianismos han surgido, muchas utopías y sistemas que han proclamado y han prometido el paraíso en la tierra y han demostrado también su fracaso. Qué importante discernimiento, para saber distinguir, para saber reconocer, para saber, como hicieron los magos, aun cuando escucharon al rey Herodes, volver por otro camino. Qué importante en estos tiempos, hermanos, para poder reconocer la fragilidad de personas y de propuestas, de sistemas, para saber tener una mirada crítica, para saber discernir lo que es del Señor, para poder actuar en conveniencia con lo que es auténtico, verdadero, justo, aquello que viene de Dios, aquello que es discernido en el silencio, con inteligencia y en comunidad. Que el Señor nos ayude a proclamar su reino, su presencia. Muchísimas gracias, Padre Alex Lang, vicario general de la Orden de los Agustinos, peruano por supuesto, que nos envía todas las semanas la reflexión del Evangelio del domingo. Pero este domingo es el domingo del bautismo del Señor, y ahí cerramos el ciclo de lo que es la Navidad. Lo que es la Navidad. Quiero contarte algo. No estuve cantando con Lucy Avilés. ¿Qué más hubiera querido yo? Esta ronquera me viene, sabrá Dios. No, el otro día, padre, alguna chelita. Digo, no tomo, mira, agua y cielo. Agua y cielo. O sea, santito soy, agua y cielo, nada. Cuando hay una cerveza que le llamen cielo, a lo mejor me animo. Qué gusto, porque además de admirarla en su música, admirar a su familia, Avilés, los Avilés. Nos une desde hace más de 30 años, cuando Lucy la conocí por una familia amiga mía, cuyos hijos estaban en un colegio donde estaba Lucy, y entonces ahí, a partir de ahí, nos comenzamos a tratar, y después don Óscar Avilés y la señora Lucita, su mami, su esposa de don Óscar y su mami de Lucita, pues compartíamos el aniversario de cumpleaños de don Óscar, y por supuesto a partir de ahí ya nuestra relación es y será eterna, de cariño, de amistad, de gratitud, comenzando por la A del abecedario, que es la A de la admiración. Dicho esto, vamos a poner un marco referencial. Me ha dicho, no te preocupes, Pablo, yo llevo la entrevista. Yo en la radio, en Radio Nacional, hablo 1 hora y no estoy como tú. Y vengo de una peña y de otra y tengo voz. ¿Y tú de dónde vendrás? No me toca confesión hoy. Lucita, ¿cómo estás? Buenos días o buenas noches. Sabes que el programa salimos en la mañana, 10 de la mañana, hoy jueves, y después a las 11 de la noche. Buenos días y buenas noches para todas las personas que miran y que escuchan este programa. Yo estoy realmente muy feliz de poder compartir un momento con usted, Padre Pablo, que sabe que es tan especial para mi familia. Siempre ha estado en los momentos más
digamos, los más difíciles y los más felices. Ah. Ha estado con nosotros, entonces para usted siempre habrá un cariño muy, muy especial y la admiración, por supuesto, por su trabajo. ¿Sabes una cosa, Lucy? De tu papi, además de ser quien era su creatividad. Pero de tu mami, la inteligencia Total. para saber llevar Oh. a un ídolo de multitudes, Claro. una estrella, no es fácil de llevar, tú lo sabes. Así es. Y tu por mami, supuesto. ¿cuántos años casados? Toda la vida, pero ¿cuántos años? Bueno, hasta que mi papá falleció, No, claro, cumplieron claro. 56 años de casados. Y tengo una fotografía que sella ese cariño, ese amor de tantos años, esa convivencia, ¿no?, de tantos años. Mi papá ya internado en el hospital en el mes de diciembre, porque el 8 de diciembre era el aniversario de ellos, el día de la Inmaculada Concepción. Sí. Entonces, Y tu papi estaba en el 6º piso y tu mami en el 4º. claro, estaban en pisos distintos. Claro, digo 6º, 4º, Sí. pero pasaste la Navidad Y el año subiendo nuevo. y bajando. Sí, claro ¿Fue que así o no? Ese año fue así, en el año 2013. Claro, claro. Y debo agradecer, siempre lo hago, a mi hija Pamela, que el contexto, ¿no es cierto?, fue maravilloso porque ella adornó el cuarto de mi mamá con todo lo relativo a la Navidad. O sea, el misterio, el nacimiento, el arbolito de Navidad. Entonces pasamos con los dos la Navidad en el hospital ese año, porque estaba mi papá internado en un piso. No, tu y papi mi estaba mamá, en Musi. No, todavía no. No había Todavía estado, no lo todavía habían estaba en operado. cuarto. Todavía no lo habían operado. Y mi mamá también tuvo, porque por eso es que contaba, pues el 8 de diciembre fue la última vez que ellos se vieron, Ajá. porque mi mamá comenzó con unos dolores de columna muy Fuertísimos. muy fuertes, y tuvimos que internarla por el 20 de diciembre más o menos. Entonces, en su cuarto pasamos la Navidad, pedimos permiso para que mi papá fuera al dormitorio, a la habitación Claro. de mi mamá, La habitación. y pasamos juntos la Navidad con ellos ahí. Y fue maravilloso estar juntos, en familia. ¿Tú Y sabes? además la Navidad con Jesús, siempre, porque lo hemos tenido muy claro toda la vida. Toda la vida. Mi mamá, una mujer muy inteligente, como usted lo ha dicho, padre. Sí. Yo estoy convencida de eso, y no solamente por llevar un matrimonio de toda la vida con una persona famosa, pública, con todo lo que eso conlleva, además por su trabajo, ¿no? Claro. Su trabajo que muchas veces demandaba que no estuviera en la casa, que estuviera de viaje, o que estuviera también con los amigos. Y lo digo, lo comento siempre porque Óscar Avilés era una persona como cualquier otra, y se alimentaba de lo que podía ver y conocer en el ambiente musical, porque eso le servía para su música. Entonces, parte de su trabajo, digamos, era también las tertulias musicales con los amigos, para poder alimentarse. A veces, y después por otro lado también pues tenía algo especial, porque él podía crear, podía proponer y podía revolucionar, como que así lo hizo la música que yo oía. Un día llego yo del colegio, padre, yo le dije que hoy día yo iba a hablar. Sí, sí, sí. Estamos en Radio Nacional. Ya no estoy en Radio Nacional, pero no importa. No digo, el programa del año pasado. Un día llego yo a casa del colegio, bueno, un día hace muchísimos años, llego del colegio y lo encuentro a mi papá echado en la cama, con las manos entrelazadas, con los ojos cerrados, pero escuchando música. Tenía su radio portátil encima de su pecho y estaba escuchando música, y algo cantaba con lo que pasaban en la radio. Entonces yo llego, lo saludo, hola papi. Le digo, papá, pero ¿qué haces echado en la cama a esta hora? Son las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde, que era la hora que yo llegaba del colegio. Estoy trabajando, me dijo. Ay, papá, por favor, ¿cómo vas a estar trabajando echado en la cama? Y en efecto, padre, porque ahí era donde surgían las más grandes ideas para las producciones discográficas, de lo que él iba escuchando en la radio y se le iban ocurriendo cosas, y plasmaba pues los proyectos
maravillosamente, ¿no? Con las creaciones y con lo que él proponía. Tú sabes, Lucy, cómo es, ¿no? Escuchándote, a veces yo digo, voy a dar una vuelta en la bicicleta por el Pentagonito. Y claro, cualquiera puede pensar, va a hacer ejercicio. O no tiene nada que hacer el padrecito y va a montar bicicleta. El padrecito. De paseo. No, o sea, son momentos en los que el Señor, en mi caso, igualito que tu papi, Sí. o sea, yo voy en la bicicleta, pero voy pensando, oye, el Evangelio de este domingo, por ejemplo, digo, que es el domingo bautismo del Señor. El texto dice cuándo fue, dónde Juan y tal. Entonces yo voy pensando Claro. y voy uniendo ideas que van entrando en el supuesto disco duro, por Claro, decirlo en el con CPU, método. en el CPU. Claro, van entrando y voy dando vueltas en la bicicleta y cuando llego a mi casa Ya tienes tengo el más claro esquema, lo que va. un esquema, o sea, Claro. cuando eres creativo, que hablando de creatividad, yo desconocía la faceta de tu mami, ¿recuerdas en su misa que leíste un poema de ella? En realidad no, pero sí le gustaban mucho los poemas. O Pero sea, ella era una escribía. persona muy sensible al arte. Ujú. Por el lado de su familia, también venía la vena musical, porque ella era sobrina de las criollitas, que era un dúo de señoras que cantaban hace muchísimos años, Ajá. Eloísa Angulo y Margarita Cervera. ¿Qué? ¿Tu mami es...? Sobrina. Claro, sí, Sobrina. yo las conocí en el Caramanduca, creo. Claro. Ah, Oye, padre, ¿qué hacía usted en el Garamandú? no, ya me confesé. Miren, pues, don Pablo estaba en el Yo Garamandú. estaba en el año 80. Claro, Ah, claro, y antes en también, Miraflores. Oh. Bueno, usted sabe más que yo, padre, porque yo... No, ahora no me vas a decir que no estaba. ¿Ya? No me hagas hablar que no tengo voz, Lucy. Bueno, y entonces el hecho de que a mi mamá le gustara el arte también le venía por su padre. Los poemas le encantaban Pablo Neruda, le encantaba Federico Barreto Bustíos, que es un poeta peruano, nacido por el 1860 más o menos, que tenía hermosos poemas. Yo tengo a mi mamá grabada diciendo varios poemas que en la misa del mes Por eso. ella recitó uno y lo puse para que todos pudieran escucharlo. Claro. Pero ese es un poema que su padre le hizo, mi abuelo, Ya. José Raimundo Valverde Allende, su papá, mi abuelo querido, que lo perdí cuando yo tenía 14 años y bueno, sentí que me faltó mucho vivir con él, digamos, ¿no? Pero bueno, su papá le hizo un poema cuando ella tenía pocos años de vida, tendría 4 o 5 años, él le hizo un poema y entonces ella lo recitaba y ese fue el poema que puse ese día en la misa. Claro, Sí, al terminar. sí. No al terminar, pues fue dentro de la misa. Ahora, ¿hasta qué punto, por ejemplo, Lucy, hablando de todas estos afluentes por parte de Avilés, por parte de Valverde, porque tu papi también venía de músicos, o digamos, Por supuesto, claro. él nace la guitarra? Sí, digamos que la parte profesional comienza con Óscar Avilés, pero sus padres, Por eso. su mamá tocaba el piano, era una dama chilena que tocaba el piano y que se vino con mi abuelo acá a Lima. Mi abuelo fue por un viaje de trabajo Ya. a Chile, ahí la conoció, pero ya regresó con ella. Y fueron a vivir a Arequipa, donde nace el primer hijo, que luego falleció cuando tenía 2 añitos. Ya. Luego se establecen acá en Lima, no en Lima, sino en el Callao. Ahí es donde nace mi papá. Pero lo que él ha visto toda su vida en su casa ha sido música. Mi abuela tocaba el piano, aprendió obviamente la música chilena. Chile es un país que yo quiero mucho porque nosotros en casa celebrábamos a Chile el 18 de septiembre, el día de su fiesta patria, y cantábamos el himno de Chile, y después cantábamos el himno del Perú. Y luego, el 28 de julio, también cantábamos el himno peruano y después el himno chileno. Hemos bailado como guasos, a mi abuela le hemos dado las empanadas calúas, o sea, hemos vivido un ambiente así, de
de ambos lugares. Un saludo para todos los amigos de Chile que nos estén viendo, porque realmente aman la música criolla, la aman de verdad. Entonces, mi abuela que tocaba el piano, todos los hijos tocaban o cantaban. Mi papá tocaba la guitarra, mi abuelo tocaba 5 instrumentos, tocaba guitarra, laúd, bandurria, etc. Entonces eran ellos y el círculo de amigos lo que determinan en Óscar Avilés su musicalidad. Luego de eso ya él, cuando mi abuelo lo apoya, porque al principio no lo apoyaba porque descuidaba los estudios escolares, entonces al principio no lo apoyó, pero los amigos le decían, oye, tu hijo tiene una habilidad especial. Única. Tienes que Única. apoyarlo. Entonces mi abuelo un día le dice a mi papá, Óscar, quiero hablar contigo. Sí, papá. Te he matriculado en el Conservatorio de Música. Voy a permitir que estudies música. Ay, mi papá se alegró. Gracias, papá. Muchas gracias. Pero te voy a pedir una cosa, le dijo. Lo que quieras. No te adocenes. No seas uno de la docena. Sé el mejor. Entonces mi papá se emocionaba mucho ya en sus últimos años de vida cuando recordaba esa escena y decía, creo que he cumplido con mi padre, es lo que he hecho, ¿no? Y entonces, bueno, eso para mi papá era algo que estaba en su corazón y en su cerebro, el hecho de entregar siempre lo mejor de él, a favor de la música criolla que tanto amó. Y ese legado estupendo que nos deja, pues, abre un camino para las siguientes generaciones. Tan simple, ¿no? Como el único. Increíble, El mejor. ¿no? Lucy, 2 preguntas familiares. Sí. Que tienes obligación de contestar. Ya. ¿Ya? La primera, cuando tu hermano y tú, ¿tu hermano qué edad te saca o cómo es? Óscar es 2 años mayor que yo. Ya. Cuando tenía él 10, 8 años tú. Pero tu papi y tu mami en la casa era un ambiente criollo. Siempre. Os mandaban a dormir, podíais dormir. No. ¿Cómo era? No. Porque claro, uno, o sea, yo me imagino que era tu casa ahí donde vivís ahora, donde Correcto. vivíais. Hasta los 12 años vivimos en un departamento en Comandante Espinar, el Óvalo Gutiérrez. Ya. Estaba ahí el Pío Pío, estaba el barbecue y en el Comandante Espinar en un 3er piso vivíamos hasta los 12 años. Luego, con mucho esfuerzo de mis padres, de ambos debo decirlo, construyeron la casa donde vivimos 50 años, en Corpax, San Isidro. Claro, la casa de mis padres hecha a la medida y al gusto de ellos. Por eso, ahí había un Nunca nos jardín. mandaron a dormir, nunca. Nosotros Pero podíamos es que estar... una fiesta criolla No, termina a las 6 de 12 la años. mañana. Ya teníamos 12 años. Ya podíamos. Yo me sentaba en una gradita, padre. ¿Qué? ¿Toda la noche? Si queríamos, y si no, podíamos irnos a dormir a la hora que quisiéramos. Pero nunca, No, ya lo sé. pero digo, nunca nos no. dijeron, váyanse a dormir. Ya, es hora de dormir, váyanse. Nunca, jamás. Porque también nos encantaba la música. Mi papá entendía ¿Cómo perfectamente eso, ¿sabe por qué? Nos encantaba y te encanta. Me Bueno, a Osquitar, tu hermano también, obviamente. Pero ¿sabe por qué creo que no ha sucedido? Porque como a mi papá lo limitaban para el toque de guitarra, obviamente porque no rendía en los estudios escolares, entonces él se escondía para tocar la guitarra. Un día entra mi abuela a su dormitorio a mirarse en el espejo, en ese ropero de 3 cuerpos enorme, antiguo, Un que espejo tenía. inmenso. Entonces el espejo, a mirarse en el espejo, a vernos, y sentía que alguien tocaba guitarra y decía, ¿dónde? ¿Pero dónde? Y entonces investigando y todo, abre la puerta del ropero. Mi papá estaba metido entre la ropa así como en cuclillas, tocando la guitarra. O sea, no había forma, no se lo iban a poder prohibir. A raíz de eso es que mi abuelo decide apoyar a mi papá, lo matricula en el conservatorio. Mi papá dice, en cierto momento, después de 2 años de estudiar en el conservatorio, esto no es lo mío. Yo quiero la música popular. Porque él, además era lo que escuchaba en su casa, a los amigos de su padre.
Todos los amigos de su padre eran musicales, todos cantaban, todos tocaban y sus padres también. Y los hermanos, mi papá y sus hermanos también empezaron a cantar, a tocar el cajón, a tocar la guitarra. Entonces, no, dijo, lo mío es lo popular. Entonces dejó el conservatorio, tuvo un profesor particular, don Isidoro Purizaga, a quien llegué a conocer con más de 90 años. Lucy, espera un segundito, cortamos y regresamos antes de 1 minuto, se lo prometo. Lucita, estamos hablando de que no ibas, Osquitar y tú no ibas a la cama en la noche cuando había. Pero otra preguntita familiar, no familiar, íntima. ¿Alguna vez tu papi te dijo, esa persona me encanta escucharle tocar la guitarra? ¿De alguien? ¿Te acuerdas? Bueno, mi papá siempre recordaba a sus amigos musicales, aquellos a los que él había conocido en sus noches de tertulia en los distintos barrios de Lima, porque él paseó todos los barrios, y generalmente eran personas mayores que él. Digo que más que generalmente, en su gran mayoría eran personas mayores que él, no dedicadas a la música profesionalmente, sino más bien como una forma de vida, ¿no es cierto? Porque podían ser, por ejemplo, de la Victoria, la familia Leturia, a quien mi papá le tenía mucho cariño, sobre todo Alfredo Leturia, Alberto Leturia, que eran cantores de barrio, no eran cantores profesionales, no eran aquellos que se paraban en un escenario a cantar. De ellos, con ellos compartía, ¿no? O el guitarrista fulano de los barrios altos. Víctor Campos era el hijo de, no me acuerdo cómo se llamaba su papá, pero era Presa, Campos Presa era el papá, creo que era Víctor Campos Presa. Él tocaba así la guitarra y mostraba tan 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 ton 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 ton. Entonces, de todas esas cosas él se alimentaba. Yo creo que eso ha sido vital para, luego de haber paseado por todos lados y haber visto muchas cosas que seguramente él ha aplicado en su toque, porque siempre uno tiene una referencia, ¿no es cierto? Pero todo eso le sirvió para luego definir su propio estilo y hacer su propia propuesta. Yo recuerdo una vez, padre, que fue Álvaro Lagos. Álvaro Lagos era un muchacho en esa época, guitarrista, aprendiz, lo lleva su padre a mi casa. Alvarito tendría 11, 12 años. Álvaro llegó a ser un guitarrista que dejó una huella, se murió joven, lamentablemente, de una enfermedad genética. Pero cuando su padre lo lleva a mi casa, le dice a su hijo, Álvaro, toca la introducción de Hermelinda. Y él, igualito que Óscar Avilés. Toca la introducción del Huerto de mi amada. Tararán, tararán, igualito que Óscar Avilés. Y así, todas las introducciones de Óscar Avilés, Álvaro Lagos las hacía, pero a la perfección. Entonces, cuando terminó la demostración, digamos, de Álvaro, mi papá lo felicitó, le dijo, te felicito, tocas muy bien la guitarra, tienes una buena técnica, y te agradezco que conozcas todas las introducciones que yo hago y las haces igualitas. Y es lógico, le dijo, en un primer momento, aprender todo lo que hace tu referente musical, ¿no es cierto? Y hasta cierto punto imitar, pero no te quedes ahí. Claro. Es un proceso. Sigue tu proceso. Ese proceso primero es de admiración al ídolo y de hacer todo lo que el ídolo hace, pero continúa con tu proceso hasta que definas tu propio estilo y crees y propongas. Eso, hasta ahí tienes que llegar, cuando tú empiezas a crear, a proponer y defines tu estilo. Y así pasó con Álvaro Lagos. Fue bendito el día que llegó a mi casa y que mi papá le dijo eso. Y después mi papá habló con su papá. Le dijo, esto tiene que ser así. Él no se puede quedar ahí. Claro. Porque va a ser siempre una mala copia finalmente, creo yo. Pero tiene que seguir su proceso. Pero ¿sabe qué, padre? Eso
yo estaba escuchando todo, porque a mí me encantaba pues la música, entonces yo estaba escuchando todo en la escalera y veía lo que hacía Álvaro y todo, pero eso a mí me marcó de por vida. La hidalguía de Óscar Avilés, siendo Óscar Avilés el personaje que era, que pudo haber dicho, ¡ay, mira, este chiquito toca igualito que yo! Oh, ¿no? Vanagloriarse de eso. No, lejos de eso, su hidalguía de decirle al jovencito, sigue tu proceso y haz lo tuyo. Eso a mí me marcó de por vida. Por eso, aparte del tema musical, yo puedo hablar de Óscar Avilés como personaje público y puedo hablar, por supuesto, de Lucy Valverde como madre mía y como ser humano. Han sido las mejores personas que yo he conocido. O sea, ha habido una calidad personal en ellos que nos ha dado todos los ejemplos a nosotros. Claro, ¿no? porque tu papi era la chispa de la guitarra. Claro. Pero tu mami era la chispa de la vida. Así es. Claro, además compartía con él todo su gusto musical, cantaba con nunca, él. O sea, siempre tenía la cara de felicidad, siempre de alegría. Su sonrisa, siempre no, o sea, sonrisa. Por eso digo, qué inteligente. Sí. Don Óscar. A ver, ¿dónde se la consiguió? A veces yo le decía a mi papá, ¿dónde te la conseguiste a mi mamá? Perfecta para él. Era, en vez de salir de ¿cómo se llaman? Los magos esos que tienen, ¿no? Salió de la guitarra, salió de la alegría, pero la guitarra llora y la guitarra ríe y sonríe, ¿sí o no? O sea, tú a la guitarra le haces vivir. Y mi mamá era la primera admiradora de mi papá, la primera persona que siempre te iba a hablar de las cosas de mi papá. Y ella decía, pues, yo lo admiro mucho, lo veo en la casa cuando las pocas veces que mi papá tomó una guitarra para ensayar, porque no ensayaba, perdón, pero ella lo admiraba mucho y siempre tenía palabras muy generosas para él, ¿no? Yo te preguntaba, Lucy, un poco, porque a veces, lo de tu papi sobre todo, ¿no? Y de ti también, o sea, cómo en la vida Dios va poniendo personas que a veces tú dices, o sea, son estrellas para las estrellas. Hay una anécdota cortita, mira, Julio Iglesias hace años actuó en Buenos Aires. Es famoso en algo de Río, no de Río en Brasil, sino en Buenos Aires. Ante 35.000 personas. Wow. Termina el concierto y narra cómo fue en su Mercedes, en un Mercedes que le habían puesto, va al hotel, o sea, camino al hotel, serían 1 de la mañana. Y entonces él iba con la ventanilla abajo. Y entonces el carro pasa por una callecita y le dice al chofer, deténgase por favor. Julio Iglesias, después de haberlo escuchado y aplaudido 35.000 personas. Wow. ¿No? Es famoso el lugar bueno. Y él baja del carro y era un mendigo con su guitarra Qué lindo. entonando una canción de Julio Iglesias. Oh, qué lindo. Y se ha quedado escuchándolo. Y le dice Julio Iglesias, me acaban de escuchar 35.000 personas, pero el alma que usted le pone a esta canción, Caray. yo nunca lo he logrado. Enséñeme. Qué lindo. Cuentan que esto a Julio Iglesias se lo han dicho. Él no ha dicho ni sí ni no. Pero hay una frase, el que calla, otorga. Sí, claro. No, digo, ¿cómo las estrellas, no. A veces, lo que estabas contándote ahora, ¿no? O sea, cómo escuchas a esa persona, a la otra, y tú vas, claro, tu creatividad de 10 transforma 100, que es lo que le dijo tu papi Álvaro. Sí. O sea, tú tienes capacidad, pero desarrollala. Por eso a veces, y no es una crítica, estos programas de imitaciones y todo esto, no es una crítica, yo no, tampoco soy quien para hacerlo, pero a veces como que se queda uno, ¡ay, qué bien imitas! Sí, pero tú, o sea, ¿qué hay después de la imitación? Y yo lo que creo, y para terminar con ese tema de los programas estos,
es una oportunidad que brindan a jóvenes que tienen talento y que comienzan Sí. imitando al ídolo, pero deberían tener muy claro que ese es el primer paso, que hay otros que Exacto. dar para que hagan lo suyo y que plasmen un proyecto suyo, no ajeno, para continuar haciendo música. Creo que eso sí tendrían que tenerlo claro. Algunos no. Como les va bien imitando, se quedan ahí. Pero eso no es eterno, pues. ¿no? Claro, mira, Rosalía, justo el otro día hablábamos de ella. Hace 14 años esta chica tocaba guitarra en las Ramblas de Barcelona. Y tenía el sombrero, como se dice, Sí. le echaban un euro o lo que fuera. Ella y un guitarrista, Rosalía. Sí, la he oído. Hoy Rosalía en una semana tiene 500 millones de visitas. Increíble. Pero comenzó, pues en Europa eso es lo normal, en las ciudades, no los chicos con su acordeón, con su guitarra. Pero me encanta. Yo he estado en Madrid, Bueno. por ejemplo, en el kilómetro cero, ahí en esa plazuela. En la Plaza del Sol, En la Plaza del Sol, en la Puerta efecto. del Sol. Pero además, qué talentos, hasta en el metro. Qué talentos tocando el violín, tocando una guitarra, cantando. De verdad que de ahí deben salir todos. No, pero Lucy, lo otro era que yo quería que conversáramos. Ujú. O sea, yo sé, o mejor dicho, yo entiendo que la pregunta ya me la he respondido yo, pero quiero que me la respondas tú. O sea, las puertas, por ser la hija de Óscar Avilés, se abrieron. Pero al mismo tiempo es lo que te exigían en el minuto cero. Porque no eras Lucy, eras Lucy Avilés Valverde. O sea, se abren las puertas, pero al otro lado también, me imagino, no sé, te lo pregunto, o sea, que quieren que seas como tu papi. Digo, A ver. cómo lo traducimos. Ya, ok, yo sí lo tengo muy claro, muy claro, porque me lo han preguntado siempre, ¿no? Y yo siempre trato de ser muy honesta y transparente en esto. Primero, cuando en algún momento me han dicho si Óscar Avilés ha sido una sombra para mí en mi trayectoria musical. Claro, eso. Lo primero que debo decir es que yo he hecho incursiones esporádicas durante muchísimos años porque no tenía claro que quisiera dedicarme profesionalmente a la música. Y yo quería trabajar en lo que había estudiado. Pero nunca, ni en ese momento que no tenía claro que quería dedicarme profesionalmente de lleno, al 100%, a la música, ni en ese momento ni ahora he sentido que Óscar Avilés sea una sombra. Jamás. Toda la vida he sentido un orgullo natural por la persona que me dio la vida y además por esa persona que además de ser un ser humano excelente, que fue un buen hijo, con sus padres, caray, tendría mucho que decir, pero una buena persona y además un buen músico, jamás podría ser una sombra en mi vida. Al contrario, siempre ha sido una luz maravillosa, que en efecto siento que me ha abierto todas las puertas, todos los caminos. Hasta ahora, padre, hasta Claro. ahora, con 11 años de ausencia física, siento que me sigue abriendo los caminos. O sea, nunca podría haber sido una sombra. Pero al mismo tiempo, el nivel de exigencia tuyo Digamos que no es lo... fuerte. No, Claro, como lo que algo pasa es que natural. no lo tomo como una exigencia, sino como un compromiso. No, por eso, es que, claro, El nivel de tú compromiso valoras, sí es grande. Claro, valoras tu apellido. Por O supuesto. sea, no desmereces. No. No, es que a veces uno dice, o sea, hay personas, por ejemplo, me acuerdo mucho, por eso te hice la pregunta, había un jugador que además jugó con el Cholo Sotil, ¿Ya? hicieron dupla, era Ya. lo máximo. ¿No Se era llamaba- Cubillas? No, Johan Cruyff, Ay, en ay, ay. Barcelona. Ay. Era Johan Cruyff y el Cholo Sotil, Hugo Cholo Sotil. ¿Ya? Eran dupla en Barcelona, eran lo máximo en el mundo de él. Bueno, Johan tiene un hijo que se llamaba Johan también, Johan Cruyff, y empezó a jugar fútbol.
Y él se retira. Y le dicen, ¿pero por qué te retiras? Porque yo quería ser mejor que mi padre. Y no lo voy a ser. No, digo, no, en el caso, o sea, él comenzó a jugar, o sea, Johan Cruyff para mí ha sido uno de los mejores del mundo que yo vi jugar en la década de los 70. Cuando el Cholo Sotil, que hacían una dupla única en el Barcelona. Que después el Cholo, bueno, lo que fuera, esto vino, o sea, Johan Nesken, que estaba casado con una hermana de Johan Cruyff, también era jugador de fútbol. Sabía la vida de todos los futbolistas, el padre, qué bárbaro. Casi todo. Y de los cantantes del Perú también. Y de los cantantes del Perú. No, digo, porque a veces lo mismo que es un aliciente, o sea, tú estás en el escenario y dices, no soy Lucy solo, soy Avilés Valverde. Pero de todo hay en este Valle del Señor. No, pero para bien. ¿Sabe por qué? Para superarte. Pero ¿sabe por qué? De todo hay, digo, porque hay algunos que dirán, esta se cuelga del apellido del padre. No, pero hay. No, sí, pero eso... Hay, padre, cuando empezamos a hacer mi hermano Oscar y yo, lo del centenario de mi papá, porque uno de los compromisos que tenemos es que la memoria de Óscar Avilés esté en el corazón de la gente para siempre. Y esa es una de nuestras misiones, porque consideramos que su legado es importante, es trascendente, que debe ser conocido por las siguientes generaciones, y porque ese trabajo de tantísimos años, 75 años, no puede quedar en el olvido, porque hasta ahora vemos que los jóvenes tienen la influencia en su toque de guitarra de Óscar Avilés. Entonces, una de nuestras misiones era el centenario de Óscar Avilés en el 2024. Cumpliría 100 años. Empezamos a hacer el centenario. O sea, caray, un montón de gente se unió a este compromiso nuestro y logramos hacer algo muy bonito, pero no faltó algún comentario, algún comentario que decía, estos no son ni la sombra del padre y quieren sacar provecho del apellido. ¿Perdón? Aquí no hubo ninguna ganancia, no hubo nada, solamente resaltar al papá. Por eso digo que hay de todo, ¿no? Hay de todo. Y ya, como diría mi papá, acostumbrada a sufrir, cualquier pesar me divierte. Entonces, no, pero quiero dejar en claro que siempre para mi hermano Óscar y para mí, para todos mis hermanos, el compromiso está, el compromiso de continuar difundiendo y defendiendo nuestra música criolla, el compromiso de que el legado de Óscar Avilés se conozca a través del tiempo está, continuará, el amor al Perú, ese amor que siempre nos inculcaron nuestros padres por todo lo que significa el terruño, su música, su clima, su geografía, sus danzas, etcétera, porque hay un montón de etcéteras, está y continuará. Eso es, nada más. Y para nosotros siempre será una luz Óscar Avilés. Siempre será el hombre que nos siga guiando por los caminos. No solo para ti, para el Perú. Vamos a cerrar con esta canción del Señor de los Milagros, a tu estilo. Oh, sí, claro. A tu estilo, a ver. Señor de los milagros, a ti venimos en procesión, tus fieles esclavos a entonar esta canción. Pero yo lo hacía en ritmo de resbalosa, para cuando cantábamos y seguimos cantando al Señor de los Milagros para las distintas cuadrillas, así. Señor de los milagros, a ti venimos en procesión. Vamos. Tus fieles devotos a implorar tu bendición. Y siempre imploramos la bendición de nuestro Señor, siempre. Como ha sido una bendición que nos hayas acompañado, Lucy. Gracias, Padre. Un cariño grande. Usted es una bendición en nuestra vida, Padre. Y lo seguiré siendo. Muchas gracias. Espero. Claro que sí. Dios me Gracias, Lucy. Nosotros continuamos. Y nosotros continuamos con lo que nos queda de voz. Bueno, el río nace
Amazonas con un hilo de voz, y es el río más grande del mundo y más caudaloso. No me estoy comparando. De Amazonas no tengo yo cara. ¿Ah? Pero la vida a veces tiene un hilito de voz, pero voy a aprovecharla para que este hilito de voz podamos responder una pregunta. Sí, padre. Esto, mi querida Corinita, buenos ¿Cómo días, está? buenas noches. Buenos días para los que nos ven en la mañana y buenas noches para los que nos ven en las noches, ¿no? Y también, pues, nos pueden ver en las redes sociales. Síganos, @Padre Pablo Larrán. Estamos renovados en nuestros canales de Facebook, de Instagram, YouTube, TikTok, que el TikTok está, queda a la hora, el 100%. Y contentísimos, bueno, ¿no? Ha iniciado un año de bendición, como usted dijo al inicio. Señor, mándeme una señal, porque este año quiero hablar menos, pero quiero... En las homilías. Imagínese, le mandó la señal. Escucha, me mandó un rayo. Sí, el señor, no tanto. No tanto. Distribúyelo en el año, pero me los mandó Corinita en un día. Ahora todavía hablo. Así es. Pero cuando ha sido el martes, uff. Cero. Y el lunes menos. Claro, pero esa es la señal de un hombre trabajador que trabaja con su voz, ¿no? Y sí, bueno, pues, ¿no? El talento hay que aprovecharlo. Lo que Dios mande. Bueno, hay una pregunta. A ver, una pregunta. Una pregunta para iniciar el año que las han hecho de muchas maneras, pero la he concretizado y es, ¿qué consejos nos daría, padre, para poder iniciar este año bendecidos? Una sola, dos, no. Primero, creer en Dios, confiar en Dios. Eso es obvio. Pero lo otro, Corinita, es vivir el día cada día. Bueno, o sea, yo el otro día estaba hablando con unos amigos y el pata quería meterse en 14 batallas a la vez. Y le dije, oye hermano, la vida, las batallas es de una en una, pues. Levántate y di, ¿qué batalla escojo hoy? No todas. No, es como quiero ir a Chimbote, no, quiero ir a Chiclayo, no, quiero ir a Ica, no, quiero ir al Cuzco. No, defínete. O sea, no puedes ir a todos los sitios. Tú no puedes, digo yo, Sí, estoy de acuerdo. Derimir o... Pero primero, métete en las batallas que quieres. Pero cada día busca las que vas a ganar. Y las otras espera que lleguen al momento, pero no arrancar con toda la batalla. A nivel personal, a nivel familiar, padres e hijos, la suegra, el trabajo, el transporte público, el transporte privado. O sea, uno llega a casa a las 10 de la noche y has batallado 500 batallas, vienes destruido. Porque ganas una, pero pierdes 499, pues. Así es. O sea, vivir el día cada día. Qué buen consejo. Bueno, más claro que el agua no puede más ser. Claro que la voz, porque el agua está aquí clara. Así es, padre. Muchas gracias y bueno, igual sigan enviando sus preguntas porque es importante interactuar con ustedes, conocerlos un poco más, conocer a nuestra audiencia, que sabemos que ahora son más jóvenes también y estamos contentos por ello. Bueno, vamos a presentar un video también de inicio de año, un video con 5 pautas o 5 consejos muy importantes, creo yo. Los he estado revisando, los he estado viendo y me parecieron bastante acorde. Yo también creo que le van a gustar a usted, padre. Pero hay un pensador, un joven que es peruano, pero él viaja por todo el mundo y recoge mucha sabiduría. De paso que es un hombre cristiano también y de buena fe. Él se llama Yokoi Kenji y por ser de descendencia japonesa, pues tiene unos hábitos también bastante disciplinados. Y él ha juntado la sabiduría, la disciplina y el amor por Cristo, ¿no? Y él, en uno de los puntos, nos dice, hay que ser gratos, pero no gratos para el después, sino gratos inmediatos. Te invito a algo, pues muchas gracias, estoy muy agradecido. O de repente, si te abro la puerta, ¿no? Para salir o para darle pase a alguien, hay que dar las gracias. La gratitud inmediata, él dice, que nos da ante Dios ninguna posibilidad para poder quejarnos. Por el contrario, nos trae bendición. Otro de los puntos es que tienes que priorizar tu tiempo. Se puede devolver cualquier cosa, pero menos el tiempo. El tiempo que pasa no regresa. Lo otro es bendecir el hogar. Realiza una oración de cobertura sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu familia. Y esto que va a permitir establecer una atmósfera de luz, de calidad, de amor, ¿no?
El cuarto paso que indica él, que es muy importante, que a veces lo descuidamos por tiempo, es el cuidar nuestro cuerpo. Con la alimentación, con la oración, con el deporte. Hay tantas formas de cómo cuidar nuestro cuerpo, que es carne, que es células, pero que también está hecho de energía de Dios, ¿no, Padre? Y como quinto punto tenemos declarar la palabra, el poder de la palabra. Todo lo que decimos, cada palabra tiene poder. Entonces, lo que decimos, pues definitivamente va a caer bien a algunos o no bien a otros, pero hay que pensar un poquito antes de decir cualquier palabra que probablemente pueda dañar a alguien, ¿no? Esto dice que en unos versículos el profeta dice, el éxito sobre tu jornada. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy saliendo de mi casa y le digo a mi mamá, mamá, muchos éxitos en tu día, que vaya muy bien, te deseo todo lo mejor. Pues la persona sale motivada, sale mucho más segura, más enriquecida, ¿no? Entonces, estos 5 puntos, él los va a ir señalando un poco con imágenes de apoyo, imágenes hermosas de familia, de paisajes, donde ustedes van a poder un poquito sentarse y empezar a escribir sus prioridades, ¿no? Cada uno tiene distintas prioridades, pero estas son las que nos recomiendan, Padre. Ahora, Corinita, creo todas ellas súper, pero en la última, a lo mejor, buscar que en este año, no sé, a la hora de hablar, usemos un poco más el filtro, los filtros. ¿Pero claro. Filtros de celulares o filtros de palabras? No, de palabras. Ah, okay. ¿Que los celulares tienen filtros? Claro, Padre. No sabía. No va por ahí. Yo no uso celular personal. Sí, Padre. No le he hecho la pregunta a Corina para decir, oye, ¿qué pasa? No, es que no uso celular y tú lo sabes. Sí, Padre. No, el filtro es lo que has dicho. Le estoy dando vueltas a lo mismo, pero que creo que es fundamental. O sea, como tú dices, mamá, que tengas un día de éxito. A no salir de la casa, a lo mejor porque no estaba la leche caliente, porque a lo mejor tu hermano te comió el pan, no sé. Y en esta casa no se puede vivir. Fíltralo. O sea, tranquilo. La palabra es fuerte. La palabra es vida. Capítulo 1 de Juan. Y el verbo se hizo carne. O sea, la palabra se hizo hombre en Cristo Jesús. O sea, somos palabra. Y esa palabra, repito, esta expresión que es tan moderna pero tan necesaria, es el filtro. ¿Amerita decir esto ahora? ¿Estoy con todas las neuronas en su sitio? ¿O estoy medio, ¿no? Como se dice. Entonces tranquilízate. Perdón, tranquilicémonos. ¿No? Filtremos. Pero a veces en las palabras va basurita. Así es. ¿No? Entonces vamos a poner ahí la coladera para que solamente lo bueno pase. Y lo otro ahí quedó y lo botamos. O sea, lo que no amerita. No, que en esta casa no se puede vivir. ¿Quedaste como un rey? No, quedaste como un pobre hombre. Porque pudiste ayudar y sin embargo quedaste todo el día diciendo, ¿y para qué lo dije? Pero es tu tema. Amén, Padre. Vamos a ver el video y bueno, ¿no? Muchas gracias. ¿Sabes por qué hay gente que ora toda su vida y nunca ve respuestas? ¿Por qué hay personas que van a la iglesia cada domingo pero sus vidas no cambian? ¿Por qué hay creyentes que leen la Biblia pero siguen estancados en los mismos problemas? Porque no entienden algo fundamental, que Dios no solo escucha tus palabras, observa tus acciones, no solo ve tu fe, ve tus hábitos, no solo conoce tus intenciones, conoce tu disciplina. Y la realidad es esta: no puedes esperar que Dios bendiga un estilo de vida que a Él no le agrada. No puedes vivir de cualquier manera y esperar favor divino. No puedes empezar tus días en la carne y esperar caminar en el Espíritu. Y hoy, antes de que termine este año y entremos al 2026, quiero compartirte 5 hábitos mañaneros que agradan a Dios. No son difíciles, no requieren horas, pero son poderosos. Tan poderosos que si los aplicas durante los próximos días, tu vida va a cambiar antes de que empiece el nuevo año. Y no estoy hablando de cambios superficiales, estoy hablando de transformación real, de favor divino, de puertas que se abren, de bendiciones que llegan, porque cuando agradas a Dios con tus hábitos, Él te agrada con sus bendiciones. Esta mañana te levantaste como todos los días, sonó la alarma y lo primero que hiciste fue apagarla.
después te quedaste en la cama unos minutos más, después agarraste tu celular, revisaste tus mensajes, checaste tus redes sociales, viste las noticias, te llenaste de información, de preocupaciones, de comparaciones, y cuando finalmente te levantaste tu mente ya estaba llena de todo menos de Dios, y así empezaste tu día, sin oración, sin agradecimiento, sin conexión espiritual, y después te preguntas por qué sientes ese vacío, por qué tu día se siente pesado, por qué parece que Dios está lejos, y la respuesta es simple: porque lo dejaste fuera, porque empezaste tu día sin Él, y cuando empiezas sin Dios, terminas sin Dios. Y déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho: Dios no está obligado a bendecir tu desorden, Dios no está obligado a prosperar tu mediocridad, Dios no está obligado a responder tus oraciones si tú no estás dispuesto a cambiar tu forma de vivir. Porque la fe sin obras es muerta, la oración sin acción es vacía, y los deseos sin disciplina son solo fantasías. Entonces, si quieres que Dios se mueva en tu vida, tú tienes que moverte primero. Si quieres que Dios cambie tus circunstancias, tú tienes que cambiar tus hábitos. Si quieres empezar el 2026 diferente, tienes que empezar a vivir diferente ahora. Los japoneses tenemos un concepto que se llama Shido, significa el camino correcto, y entendemos que hay una forma correcta de hacer las cosas, una forma que honra el orden, una forma que respeta los principios, una forma que produce resultados. Y mi madre, que es colombiana y profundamente cristiana, me enseñó que también hay un camino que agrada a Dios, una forma de vivir que atrae su favor, una forma de empezar el día que abre las puertas del cielo, y esa forma empieza con 5 hábitos simples, 5 decisiones matutinas, 5 acciones que le dicen a Dios: estoy listo, estoy dispuesto, estoy comprometido. El primer hábito que agrada a Dios es levantarse con gratitud antes de levantarse con quejas. Y sé que suena simple, pero es revolucionario, porque la mayoría de personas abren los ojos y lo primero que hacen es quejarse de tener que levantarse, quejarse del frío, quejarse del trabajo, quejarse de la vida, y esa queja es un insulto a Dios, porque te dio otro día, te dio otra oportunidad, te dio vida, y tú respondes con ingratitud, con lamento, con negatividad, y Dios no bendice a los ingratos. La Biblia lo dice claramente: dad gracias en todo. No dice cuando te sientas bien, dice en todo. Entonces el primer hábito es este: cuando abras los ojos mañana, antes de pensar en cualquier otra cosa, di: gracias Dios por este nuevo día. Dilo en voz alta si puedes, siéntelo en tu corazón, y enumera 3 cosas por las que estás agradecido. Pueden ser simples: tus pulmones funcionando, tu cama, tu familia, tu salud, lo que sea. Pero agradece, porque la gratitud es el lenguaje del cielo. Y cuando empiezas con gratitud, le dices a Dios que reconoces sus bendiciones, que valoras lo que te ha dado, y Él responde dándote más. Déjame contarte una historia. Hace unos meses conocí a un hombre en una conferencia en Medellín. Me dijo: Kenji, llevo años orando por un mejor trabajo, años pidiendo que Dios mejore mi situación económica, pero nada pasa. Y le pregunté: ¿cómo empiezas tus mañanas? Y me dijo: bueno, me levanto, me quejo de tener que ir a trabajar y empiezo mi día. Y le dije: ahí está tu problema, estás empezando con queja, estás empezando con ingratitud. ¿Cómo esperas que Dios te dé más si no valoras lo que ya tienes? Y le di un reto: durante 30 días empieza tu día con gratitud. Agradece por tu trabajo actual, agradece por tus ingresos actuales, agradece por tu situación actual, y después pide por más, pero empieza con gratitud. Y 2 meses después ese hombre me escribió, me dijo: Kenji, no lo vas a creer. 3 semanas después de empezar a agradecer, me ofrecieron un nuevo puesto con mejor salario, mejores condiciones, y siento que fue la gratitud, que cuando empecé a agradecer por lo que tenía, Dios me dio más, porque vio que era agradecido, que no era un ingrato. Y esa es la lección: que Dios bendice la gratitud, que Dios multiplica lo que valoras. Entonces empieza mañana con gratitud y hazlo todos los días y verás cómo tu vida cambia. Corinita, qué lindo. Koroi, espera. Yokoi Kenji. A tenerlo en cuenta. Despedimos el programa. Así es, palabras, padre. A ver. Bueno, desearles este inicio de año 2026 todos los éxitos, todas las bendiciones. No se olviden de que arriba siempre hay alguien mirando, viendo por ustedes, escuchándolos, y no se sientan solos, ¿no? Que este año todas sus metas se cumplan, que este año sigamos para adelante y bueno, ¿no? Todos los éxitos. Y arriba no solo está el hijo de la vecina que toca la batería, no, más arriba. No, porque a veces cuando uno vive en departamentos, el de arriba, que comenzó el chiquillo a tocar la batería y parece que está en medio del desierto del Dakar. No hablamos de él. No, un poquito más arriba. Gracias, Corinita. A ustedes un feliz año
y Dios quiera que nos veamos todos los jueves. Que Dios nos bendiga, que nuestra Madre, la Virgen del Consuelo, nos acompañe.